Muy buenos días, vamos a estar leyendo Josué capítulo 3. Yo voy a leer y si me pueden seguir con la lectura, allí desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en secos. Oremos. Padre Celestial, gracias otra vez más por tu amor, Señor, y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, una vez más que podemos abrir tu palabra, podemos, Señor, ver tu maravillosa obra, así como lo fue en aquel tiempo. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, y tu mano, Señor, pueda estar obrando en nuestras vidas. Y, Señor, queremos estar orando para que pueda estar hablando a cada uno personalmente, a mí primeramente. Y, Señor, que podamos apropiarnos, Señor, de estas verdades, y para que podamos, Señor, vivir en obediencia a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí podemos ver ya el libro de Josué. Dios había mandado de los tiempos de Abraham, hace mucho tiempo atrás, de que él iba a hacer de Abraham, una gran nación, ¿sí? Y que ese pueblo iba a bendecir a todas las demás naciones. Y poco a poco Dios fue haciendo promesas con los descendientes de Abraham,
y esas promesas se van cumpliendo de poco a poco, llegando hasta Moisés, cuando realmente el pueblo llegó a ser tan numerosos que Dios decidió sacar al pueblo de Egipto y convertirlo en una nación. Y esa nación iba a ser asentada en el pueblo, en la tierra de Canaán, la tierra prometida, para que Israel fuera una nación con unas tierras propias, ¿sí? Y aquí vamos a ver el episodio antes de la conquista de Jericó, la tierra de Canaán, cómo iba a cruzar el Jordán. Esta vez ya no es el Mar Rojo, aguas totalmente abiertas, pudieron ver unas paredes totalmente altas, y esta vez vamos a ver otra lucha más por la que tuvieron que pasar el pueblo de Israel y Josué como su líder para llegar a cruzar este río. Y pudiéramos ver, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en nuestra vida? No tengo que cruzar yo vivo acá en la ciudad y quizás nunca voy a tener una oportunidad de cruzar un río. Podemos ver que nuestros ríos a cruzar, así como lo fue en el pueblo de Israel en aquel entonces, es aquellas cosas que Dios quiere que enfrentemos como dificultades, ¿no? Aquellas cosas que nos dan miedo y que por temor no actuamos o nos da miedo y enfrentamos, fracasos, decepciones, depresión, y por no confiar en las manos de Dios. Y hoy podemos ver cómo pudo Josué y el pueblo de Israel llegar a cruzar este río, ¿sí? Y vamos a ver más que nada la fe que cruza río, la fe que tuvieron Josué y el pueblo para cruzar el río. Podemos ver, como habíamos terminado el capítulo 2, en el último versículo, el versículo 24 del libro de Josué, cuando ya los espías habían terminado de hacer su misión y poder dar el informe y poder ver todo cómo estaba Jericó, ellos en el versículo 24 dijeron a Josué, estos dos espías: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayaban delante de nosotros. ¿Sí? Entonces podemos ver que primeramente lo que movieron a Josué y el pueblo fue una fe en acción, así como Rahab. Habíamos aprendido en la lección pasada cómo Rahab, siendo cananea, ejerció una fe confiando en Jehová, confiando en su poder, en sus promesas, ¿sí? Y ella temió de cómo las obras de Dios en estos pueblos extranjeros, y ella había presenciado, escuchado, ¿no? Cómo Dios iba conquistando estos pueblos, y ella dijo: yo creo en ese Dios y quiero que me salves, porque sé que ustedes van a venir a esta tierra y van a conquistarla. Entonces esa fe de Rahab movió a ella para confiar y permitir que estos espías se asentaran en su casa, se escondieran en su casa, y así no poder ser descubiertos. Y vamos a ver que la fe inicia en acción. Muchas veces por el temor, ¿no?, que nos da miedo y nos paraliza. Y el Señor nos manda a que tengamos fe. Y esa fe no es esperar, bueno, Dios va a hacer un milagro y voy a esperar para que todas las cosas, todas las circunstancias ocurran y los planetas se pudieran alinear y entonces ahí puedo enfrentar la circunstancia. No, es fe en medio de la dificultad, en fe en medio de, luego de haber visto esa ciudad, luego de haber visto lo que Dios podía hacer, y dijeron: mi Dios es más grande que todos estos enemigos. ¿Por qué? Porque confiaron en el poder de Dios, ¿sí? Y los espías ni siquiera dieron un reporte
de cómo eran sus enemigos. Ellos dijeron: Jehová ha entregado estas tierras en nuestras manos. Y esa es la fe la que ha movido, y porque pudieron confiar en la poderosa mano de Dios. Entonces, luego de la fe de Rahab y el testimonio del temor de los moradores de Canaán, ¿sí?, los espías confiaron en Dios y su promesa de conquistar la tierra prometida. Entonces llegó Josué, ¿sí?, con todo el ánimo, confiando en el Señor, junto con los espías y las personas que estaban en su mando. Josué pasó a la acción para conquistar la tierra prometida. Y eso tenía que llevar a un pueblo grandísimo, de casi más de 1 millón de personas, a cruzar el río de Jordán, ¿sí? Otra vez tenían que cruzar el agua. Esta vez no va a ser un mar rojo, pero sí, en ese tiempo, como podemos ver en el versículo 15, que ese era un río tan grande, porque era el tiempo de las siega, donde es primavera y las nieves que venían de los montes del Líbano se derretían. Y esa agua que provenía del Líbano iba a llegar a inundar el pueblo, inundar el río Jordán, haciendo que el río, que era aparentemente chico, pudiera desbordarse de su cauce, tanto así que pareciera algo tan grande que cruzar, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer una aplicación. ¿Qué cosas le motivan a usted en su vida diaria? ¿Qué cosa puede usted aferrarse en su día a día para decir: bueno, hoy yo me levanto, hoy yo tengo el ánimo para hacer las cosas que tengo que hacer? Hoy tengo el ánimo para estudiar, hoy tengo el ánimo para ir a trabajar. ¿Qué cosas le motivan? ¿Sí? Y pudiera ponerlo al revés, ¿no? ¿En qué cosas se aferra cuando enfrenta dificultades? ¿Sí? Muchas veces enfrentamos las dificultades, ¿sí?, en base a una carrera, en base a un trabajo, en base a una estabilidad financiera. Y cuando no tenemos eso, o cuando nos falta eso, entonces nuestro mundo, pudiéramos decir, se tambalea, ¿no? Y nuestro piso, que pudiera decir que en vez de estar firme, se nos mueve, ¿no? Y nos hace tambalear nuestra vida, y nos hace temer, ¿sí? ¿En qué cosa se aferra usted? Pudiera ser un trabajo, pudiera ser una familia, pudiera ser, ¿sí? Y es para reflexionar, porque más adelante vamos a ver que esta fe en acción tiene que ser una fe guiada por Dios, ¿sí? Una fe guiada por Dios. ¿Siguiente? Y no es una fe solamente en la fe misma, digamos, porque eso sería positivismo. Bueno, yo tengo el ánimo porque hay que salir adelante, ¿sí? Y debemos tener una razón de peso por el cual el Señor nos manda a que sigamos adelante, ¿sí? Porque si solamente es positivismo, cuando llegan las dificultades, hasta allí se acaba nuestro combustible, ¿sí? Pero cuando va a ser guiado por Dios, ellos pueden lograr y conquistar lo que por sus propias manos, por sus propios esfuerzos, nunca pudieron haber llegado conquistado. Pero si es una fe enfocado y fundamentado en Dios, pueden llegar a conquistar hasta lo aparentemente imposible, ¿sí? Dale atrás. Entonces, podremos ver, esto es más o menos una imagen del río Jordán actualmente. Si pueden ver, no es un río, a diferente de lo que tenemos acá. Eso parece un charco, ¿no? Y podrán decir, bueno, eso no fue tan difícil. Pero recuerden, en los tiempos bíblicos ya no hay tanta devastación, no hay tanta represa, hubo más naturaleza y el río se crecía aún más, llegando hasta 160 metros de anchura. El río, imagínense el río,
extrapolando en nuestra mente el río Chagres, el río Chucunaque en Panamá, uno de los ríos más caudalosos de Panamá. Imagínense que usted tiene que cruzar con su familia ese río. Y usted puede decir, bueno, yo puedo nadar, ¿no? Pero si tiene que cargar a su esposa, a sus hijos, su equipaje, sus animales, bueno, y todos los chécheres y enseres, pero no es tarea tan fácil. Entonces, llegar a cruzar el río Jordán en aquel tiempo era algo imposible. Imagínense cruzar a 10.000 personas, mujeres y niños, de todas las edades, ¿no? Era una tarea imposible para el ser humano. Entonces, vamos a ver en lo siguiente, que en el vamos a leer el versículo 1 hasta el 4, dice así: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, posaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Sittim quedaba de este lado, este es el río, Sittim quedaba acá y Jericó estaba acá, entonces tenían que cruzar. Esa era la tarea, ¿sí? Ya después de 3 días estaban preparando eso. Versículos 3 y 4, diciendo así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaré a ella. Ahora, Dios había dicho a Josué había dicho al pueblo que cuando veían el arca del pacto cruzar, levantarse y caminar, ellos debían levantarse, recoger todas sus tiendas y caminar en pos de ella, detrás del arca. Entonces podemos ver que el arca era donde se guardaban las tablas, se guardaban, básicamente simbolizaba la presencia de Dios, ¿sí? Y Dios es donde estaba el arca del pacto. Y ese era la presencia. Y muchas veces, desde el Antiguo Testamento, varios capítulos atrás, Dios mandaba a que el pueblo no debía estar cerca del pacto. ¿Por qué? Del arca del pacto. Porque como estaba Dios mismo, ellos podían ser consumidos por la santidad de Dios. Y ellos debían guardar distancia. Aquí decía que debían guardar, ¿qué distancia? 2000 codos. Eso es aproximadamente 1 kilómetro, casi de 1 kilómetro a 1200 metros de distancia. Entonces, todo el pueblo, viendo de lejos, ¿sí?, que el arca iba detrás, ellos debían guardar esa distancia y debían seguir el arca del pacto. ¿Para qué? Dice el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Sí? Y ese era un hermoso simbolismo, que el pueblo tenía que ir detrás de donde estaba Dios, detrás de la presencia de Dios. Y hoy también nos manda a que sigamos la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Qué cosa nos guía a nosotros? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Qué norte trazamos nosotros para decir, bueno, esto es lo que quiero hacer? Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué está gobernado? ¿Quién está guiando o quién está manejando ese norte o ese camino por el cual usted está yendo? Y aquí Dios le dice: yo voy primero, el arca va primero, ustedes deben ir en pos de ella. En pos de ella. Y para conquistar la tierra prometida, y para cruzar el Jordán, Dios debía ir primero, el arca del pacto debía ir primero, y todo el pueblo debía caminar detrás de ella. Y eso es una gran enseñanza, porque nuestra fe no debe ser en automático. Nuestra fe debe ser guiada por Dios. Dios debe ser el conductor de nuestra vida.
¿Sí? ¿Quién lo guía a usted? ¿Qué criterio usted usa para tomar decisiones? Todos usamos nuestro criterio, ¿no? Nuestro sentido común, por decirlo así. Pero ese criterio está gobernado ¿por quién? Por lo que a usted le parece, porque esto es lo mejor, porque esto yo lo quiero, porque esto es lo que me gusta, porque esto es lo que me hace bien. Si eso es guiado, usted está guiando su propia vida, ¿sí? Su propia vida. Pero la palabra de Dios siempre nos anima a que nuestra fe debe ser guiada por Dios. Dios debe dirigir nuestras vidas. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Otra persona, si puede leer Mateo 6:33. Y otra persona me pudiera leer Romanos 12:2. Proverbios 3, versículo 5 al 6 dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué debemos fiarnos? ¿De quién? ¿De mi propio conocimiento, de mi propio criterio, de lo que yo me parece bien? ¿Esto? No. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelos en todos tus caminos. ¿Sí? Todas las decisiones, todo lo que yo quiero, todo lo que anhelo ser, debemos poner a Dios en el centro. Debemos ser guiados por Dios. Dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Ya tienen Mateo 6:33? ¿Pueden ayudar? Romanos 12:2. El que lo tiene nos puede leer, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. Entonces Dios nos manda a que no nos amoldemos al sistema del mundo. ¿Sí? El mundo va a enseñarnos los placeres del mundo, nos va enseñando que seamos egoístas y que busquemos nuestra propia, digamos, felicidad, entre comillas. Y digo entre comillas porque promete placer, pero en el fin produce un vacío en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda allí? Que no nos conformemos, amoldemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Y la finalidad es que renovar nuestra mente es para que podamos llegar a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere usted ser guiado por Dios? Debemos dejarnos de conformarnos a lo que vivamos, a lo que nos enseña el mundo, a lo que dicta nuestros placeres, lo que dicta el mundo, y que podemos llegar, fijar nuestra mente a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y eso se logra transformando nuestra mente, ¿sí? Renovando nuestra mente a la palabra de Dios. Mateo 6:33. ¿Sí? El verbo allí, buscar el reino de Dios y su justicia, es un imperativo. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos tomar como iniciativa, anhelar, buscar, ¿sí? Como alguien que quiere encontrar algo, buscar el reino de Dios y su justicia. Para ser guiado por Dios, no puedo, es algo automático, Dios va a dirigir mi vida. Y yo lo oro y Dios, quiero esto. Y va a ser automático, no, todo lo contrario. Esa búsqueda de la guía de Dios tiene que ser intencional. Tenemos que anhelar, buscar la guía de Dios. Ahora, vamos a ver otro aspecto de la fe. ¿Sí? Esa fe, primero, debe ser en acción. Segundo, es una fe guiada por Dios. Y ahora la tercera es una fe que santifica. ¿Sí? Vamos a leer versículos 5 al 6.
versículo de 5 al 6. Una vez que el arca estaba delante, que el pueblo debía ir en pos de ella para que sepan cuál es el camino por donde deben ir. Ahora sí, versículo 5, dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí iba el arca del pueblo, el arca del pacto, la presencia de Dios iba delante del pueblo. Entonces, todo el pueblo veía el arca, veía que ahí estaba Dios, ¿sí? Iba a pasar por delante. ¿Y qué mandaba Josué al pueblo? Debían santificarse, porque Jehová hará maravillas al día siguiente. Entonces, cuando queremos ser guiados por Dios, cuando queremos que Dios nos vaya a guiar en las dificultades, esa fe tiene que ser santificada. Debe movernos a santificarnos. ¿Y qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir apartarse para un propósito. Y eso no es más que dejar todo aquello que ocupa el lugar de Dios para apartarnos para los propósitos de Dios. ¿Sí? Si es dejar todo aquello que ocupa el lugar de Dios para enfocarnos a los propósitos de Dios, quiero hacerte esta pregunta. Si pudieras examinar tu vida, ¿qué pecado o qué cosas ocupan el lugar de Dios? ¿Sí? ¿Qué pecado está estorbando su relación personal con el Señor? La palabra de Dios nos anima a que una vez que ya hemos confiado en Cristo, nuestra vida cristiana no queda allí. Bueno, ya tengo la salvación, ¿sí? Yo puedo tener la seguridad de la salvación. Una vez que yo confíe en Cristo, una vez que cualquier cosa que me pase, yo voy a tener la salvación. Y eso significa que puedo vivir la vida como me da la gana, porque ya tengo la salvación. No, todo lo contrario. Una vez que experimentemos el amor y el perdón de Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar pagando allí todo el precio que usted y yo merecíamos por nuestro pecado, y resucitó el tercer día para darnos vida eterna, y nosotros estamos experimentando esa muerte y esa resurrección para nueva vida, ¿sí? No debe dejarnos tal cual como estábamos antes de conocer a Cristo. 1 Pedro 1:16 nos manda a que seamos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿sí? Si Dios nos salvó del pecado, nos dio nueva vida y que estamos limpios delante de Dios, ¿sí? No porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo, en su justicia, que vivió una vida perfecta, murió y resucitó, y pusimos nuestra fe. Esa justicia de Cristo es acreditada en nuestra cuenta. Ahora, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, el que lo tiene lo puede leer. ¿Sí? Dice: limpiémonos de todas cosas que contaminan la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa perfeccionando obviamente no quiere decir que ya nunca vamos a pecar, sino que cada día vamos mejorando la santidad. Cada día puedo llegar, no solamente, no es algo que voy a dejar de pecar. Cuando Dios dice que debemos ser santos y que debemos santificarnos, es con el propósito de llegar a ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo. La vida cristiana no es una lista de esto no se hace, esto no se puede, esto no. No. La vida cristiana va mucho más allá. Es de poder disfrutar una relación personal con Cristo, ¿sí? Y en esa disfrute de esta salvación, de esa relación personal, me anima a que yo pueda continuar santificándome, dejando ciertas prácticas que antes cometía para llegar a ser como Cristo, ¿sí?
y limpiarnos y despojarnos de todas aquellas cosas que nos estorban en la vida cristiana y que nos impiden crecer y avanzar. Eso es significar ser santos, ¿sí? Llegar a ser como Dios, porque Dios es santo. Entonces, no es una lista de reglas bueno, no hagas esto, no puedes esto, no. Todo lo contrario, quiero llegar a ser como Dios, a experimentar la libertad que Dios me ofrece, ¿sí? Y que ya la tengo por lo que Cristo hizo. Y quiero vivir hoy y ahora mismo en esta tierra, siendo como voy a ser cuando voy a estar en la presencia de Dios. Entonces, podemos examinar qué cosas estamos estorbando en nuestra vida. Y segundo, podemos confesarlos a Dios. Dice Dios en su palabra, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Sí? Y esa invitación que Dios nos da a confesar nuestros pecados, quiere decir estar de acuerdo con Dios. Dios, yo hice esto está mal porque tú lo dices. Nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿sí? Y lo hacemos y tenemos esa confianza. ¿Por qué? No porque yo lo merezca, sino porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Es por la bondad y la misericordia de Dios que nos invita a que vayamos arrepentidos de lo que hemos hecho mal delante de Él. Entonces, al hacerlo, si yo confieso mi pecado, yo voy santificando mi vida. Entonces, al momento de santificar en mi vida, dejar ciertas prácticas, ya puedo obedecer a Dios cuando nos apartamos del pecado. Porque es algo incongruente. No puedo obedecer a Dios y practicar el pecado a la vez. O sigo andando en pecado y desobedezco a Dios y peco, o obedezco a Dios y dejo el pecado. Porque no es congruente. Ahí en 1 de Juan dice, capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Sí? No hay tinieblas en Él. Y nos anima a que, así como Dios es luz y no hay tinieblas en Él, el creyente también debe permanecer en luz y no en tinieblas. No puedo estar en dos aguas, es lo que dice Dios. Entonces, último punto, dice ahí, cuando obedecemos a Dios y permitimos que Dios, entre comillas, haga sus maravillas en nuestras vidas, ahí es cuando vamos transformando nuestras vidas para parecernos más a Cristo. ¿Sí? Para parecernos más a Cristo. Entonces, esas son las maravillas que Dios habla en la vida cristiana ahora. Quizás no tengamos que conquistar ciudades, pero sí conquistar ciertos miedos, ¿sí? Aquellas dificultades. ¿Qué puede ser? Un problema financiero, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser una dificultad en la universidad, puede ser muchas cosas, dificultad en relaciones interpersonales, y así la lista es larga. Cada dificultad podemos conquistarla por medio de la ayuda de Dios. Entonces, ya hemos visto, esa fe no es pasiva, esa fe tiene que ser en acción, esa fe también tiene que ser guiada, es una fe que también santifica. Y vamos a ver el siguiente punto, es una fe que viene acompañada de la presencia de Dios, y una fe que viene acompañada de la presencia de Dios. Dice así Josué capítulo 3, continuamos la lectura del versículo 7 y 8, dice así: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré para engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Sí? Y esta es una grandiosa promesa que Dios da a su pueblo. ¿Sí? Cuando va encomendado en algo difícil,
que conquistar, Dios promete que va a estar allí con Josué y su pueblo, así como estuvo con Moisés. ¿Sabes? Podemos ver que Dios mandaba que siguieran el arco y que debían llegar hasta la orilla del río, ¿sí? Y Dios va a respaldar a Josué para demostrar al pueblo como cuando estuvo con Moisés, ¿sí? Esa mano poderosa que pudo abrir el Mar Rojo y escapar de la esclavitud de Egipto, una nación grande con grandes ejércitos, y ellos eran esclavos. No tenían el poder militar como para enfrentarse a un país tan poderoso, pero la poderosa mano de Dios fue el que hizo posible que ellos pudieran salir de la esclavitud. Y les recordaban, así como cuando estuve con Moisés, yo estaré contigo. Entonces, es una fe, ¿sí?, que debe ser acompañada con la presencia de Dios. Ojo, eso quiere decir que Dios nos manda a que estemos conscientes que Él está con nosotros. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. No temas, no desmayes. Jehová tu Dios estará contigo hasta donde quieras que vayas. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, Dios promete estar allí. Y debemos estar conscientes que Dios está allí. ¿Sí? El versículo Mateo 28, cuando Jesús dice: y yo estaré con vosotros hasta el último día, ¿no? Todos los días, perdón, hasta el fin del mundo. Y algo maravilloso, que nosotros como sus hijos, el mismo Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si Dios mismo mora en nosotros, ¿cuánto más debemos recordar que Dios está conmigo? ¿Sí? Ahora los hijos de Dios disfrutan de la compañía de Dios siempre, en todo momento y en todo lugar. Quiero que entiendas eso. Para los hijos de Dios, si tú pusiste tu fe en Cristo, quiero que sepas que Dios está contigo en todo momento, en todo lugar. Entonces, si entendemos eso, que Dios siempre está a nuestro lado, en todo momento, en todo lugar, ¿cómo viviré la vida ahora y en adelante? Si Dios está, aun cuando no lo veo, aun cuando no lo siento, pero Dios está allí, ¿cómo yo debo vivir ahora la vida? Muchas cosas hacemos en secreto, pero el saber de que Dios nos acompaña quizás va a evitar que hagamos algunas cosas que pudieran deshonrar a Dios. Pensando, bueno, Dios nadie me ve, Dios no me ve, nadie sabe lo que yo hago. Pero ¿sabes? Eso es vivir bajo temor. Bajo temor. Pero Dios no quiere que vivamos y experimentemos el temor de Él. Bueno, ya Dios va a castigarme, porque ya Dios sabe lo que hago. No. Saber de que Dios está conmigo me puede ayudar a enfrentar las dificultades. Si Dios me acompaña, mi mamá le tiene miedo inclusive hasta para cruzar la calle, y siempre quiere la compañía de alguna persona, ¿sí? Y vamos a agarrar la mano de mi mamá, hasta algo tan sencillo como cruzar, pero para ella es un miedo tan grande. Necesita la compañía de una persona. Imagínate usted y yo que tengamos que cruzar un río, una dificultad. No estamos solos. Dios nos acompaña. Dios está allí al lado de nosotros. Entonces, si eso es así, ¿cómo vas a enfrentar tus miedos, tus preocupaciones, si Dios está al lado tuyo? No me da aliento. Hay alguien al lado que me sostiene, que camina junto a mí. ¿No es maravilloso eso? Dios está allí al lado.
Sigamos. Entonces vemos una fe que actúa, una fe que es guiada por Dios, una fe que se santifica. Vemos que es una fe que es acompañada por la presencia de Dios. Y vamos a ver otra característica de esta fe que ayudó a actuar a Josué y su pueblo a conquistar o cruzar el Jordán. Es una fe que se acerca a Dios. Versículos 9 y 10. 9 y 10, dice así: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Nuevamente repito, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo, al abuseo, y bueno, todos los feos que podemos encontrar en la vida. Entonces, allí Josué invita al pueblo a que se acerquen a Dios y escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Los invita, ¿sí? No, bueno, vayan, allá está, crucen. Es una fe que debe ser guiada por Dios, que santifica, que viene acompañada por la presencia de Dios, pero que también nos hace acercar a Dios, ¿sí? A buscar a Dios. Esa palabra, acercaos, en el original, no voy a traducirlo, y da de buscar esa cercanía, ¿sí? Como cuando dice el perro que está ahí, te puedes acercar, no muerde. Bueno, podemos acercarnos a Dios. Dios no muerde, ¿sí? Y Él nos invita. Y no podemos ver a un Dios que castiga. No dice, no, tú no. Y va con el látigo y al final vamos a Dios con temor. No, es un Dios que nos ama, que nos perdona, que quiere que seamos guiados por Él, que podemos experimentar su mano maravillosa, que podamos experimentar su bondad y su perdón, ¿sí? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Ves un ogro o ves algo digno de toda confianza? Que te puedes acercar, que en medio de la dificultad te anima a buscarlo, ¿sí? Y esa palabra de acercar es algo íntimo, así cuando una pareja se acerca para tener intimidad, Dios quiere que nos acerquemos a Él para llegar a establecer una relación personal con Él y tengamos intimidad con Dios, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta: ¿te has acercado por Dios o le tienes miedo? ¿Cómo te gustaría estar en los próximos días, meses y años? ¿Cerca de Dios o alejado de Dios? ¿Sí? Y esa fe que llega a conquistar miedos, preocupaciones, dificultades, es una fe que se acerca a Dios. No podemos solo, ¿sí? Sabemos que Dios está ahí, pero Él nos invita a que nos acerquemos a Él. Nosotros le llamamos un tiempo devocional. Un tiempo devocional es un tiempo donde buscamos a Dios intencionalmente y deseamos buscar su voluntad, ¿sí? Por medio de su palabra y de la oración. Nosotros le llamamos un tiempo devocional, una cita con Dios. Y muchas veces cuando preguntamos a los jóvenes, a los niños, ya hicieron tu hora silenciosa, y pensamos que es una carga. Y no debe ser así, es un privilegio. Escuchen, es un privilegio. El Dios que nos ama, que ha extendido su perdón, que ha enviado a su Hijo para que podamos restablecer nuestra relación con Él, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora quiere tener una intimidad, una comunión con Dios, ¿sí? Es un privilegio, no lo vean como una carga. Es bueno, es anhelable, es algo que puedes desear y es lo más hermoso que puedes experimentar en la vida, ¿sí? Y a través de su palabra y en dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos vencer a nuestros enemigos. Y es allí cuando vamos acompañada de nuestra fe
actuar, vamos a acompañar a nuestra fe que sea guiada por Dios, una fe que nos santifica, que nos purifica, una fe que es acompañada por la presencia de Dios y podemos estar conscientes de eso, una fe que nos acercamos a Dios y podemos ver que una fe que cruza ríos, Vamos a leer del 12 al 16, dice así: Tomad ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten a las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Sí? Y aquí cuando podemos ver, este es el Sitín donde ellos estaban al borde del río, este es el río. Cuando ellos cuando los sacerdotes iban llevando el arca, comenzaron a tocar con sus pies la orilla del agua del río Jordán, ahí cuando se iban a detener el agua. Dice que el agua se detuvo de la ciudad de Adán, ellos estaban acá, de la ciudad de Adán y hasta el mar de Arabá, al lado del mar salado. Todo esto se detuvo. Imagínate, esta extensión de tierra mide 30 kilómetros de longitud y las aguas se dividieron. Y era ni siquiera, tanto así que ni siquiera pudieron ver el agua al lado cuando cruzaron. De tan lejos y de tan abajo no vieron agua. Y era como para decirle, Dios está en control de todo. Dios es mayor que todas tus preocupaciones. Algo que tú temías, cruzar el agua, que te puedas ahogar, bueno, ya ni siquiera lo vas a ver. Lo mandó tan lejos. ¿No es increíble la mano poderosa de Dios que demostró allí en el Jordán? Entonces, aquí vemos una fe que cruza ríos. Y es ahí cuando la fe movida en acción, una fe que es guiada por Dios, una fe que se santifica, que es acompañada por la presencia de Dios, una fe que se acerca a Dios, esa fe permite que cruces río y que cruzaron río y que nos permites ahora cruzar todos aquellos que es imposible para nosotros. Entonces, cuando los pies tocan las aguas del río Jordán es cuando se detienen las aguas de Dios y Dios permite que crucen el río con seguridad y sin peligro. Muchas veces queremos ver a Dios, la mano de Dios, antes de confiar. Y Dios dice, cuando tus pies toquen el agua, muchas veces queremos cruzar desde mucho antes, ¿no? Pero con fe en las promesas de Dios y mediante su guía y su presencia, permite atravesar las dificultades de la vida. Es allí en medio de la dificultad que podemos atravesar y podemos descansar de que Dios es mayor que nuestros problemas, que Él nos va a ayudar y que su mano poderosa puede ayudarnos a cruzar esta dificultad. Entonces, para terminar, como conclusión, una fe que cruza el río y otra fe que está firme en medio del Jordán. Versículo 17 para terminar. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y es allí
que esa fe, guiada por Dios, que se santifica, que se acerca a Dios, ¿sí? Esa fe que permite cruzar el río, esa fe que va a permanecernos firmes en medio de la dificultad, en medio de aquello que es imposible. Solamente es a través de Dios y su poder, cuando pongamos en nuestra fe todo esto, ser guiado por Dios, actuar, no ser pasivos, ¿sí? Que podamos acercarnos a Él, que cuando entendemos que Dios nos acompaña, cuando nos santificamos y estamos limpios y dejamos atrás todo aquello que nos estorba, ahí podemos confiar y obedecer a Dios, porque Dios es digno de toda confianza. Para concluir, y podemos aplicar, son 5 puntos para concluir. Primero, Dios utiliza las situaciones y circunstancias aparentemente, cuando digo aparentemente es aparente, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, aparentemente imposibles para crecer nuestra fe. Sí, son aquellas cosas que nos da miedo, nos da temor, nos genera cierta incertidumbre. Es allí que Dios utiliza esas cosas que para nosotros puede parecer imposible, pero Dios la usa para crecer nuestra fe, para que podamos llegar a depender de Él y no de nosotros mismos. Entonces, nuestra fe, esa fe, ¿sí?, guiada por Dios, avanza cuando le obedecemos y es guiada en dirección de Dios, ¿sí? Esa fe avanza en obediencia a la dirección de Dios. Recuerden, muchas cosas y enemigos nos estorban: el pecado, la muerte y Satanás. Y el mundo. El pecado, Satanás y el mundo, nuestro enemigo, y quiere estorbar nuestra vida cristiana. Entonces, solamente cuando ejercemos nuestra fe ahora en obediencia en la dirección de Dios es que logramos avanzar en la vida cristiana. Entonces, nuestros fracasos muchas veces se derivan de la falta de dependencia de Dios. Experimentaron muchas veces el pueblo de Israel cuando confiaron en sus capacidades, ¿sí? Nuestro mayor enemigo de nuestra fe puede ser olvidar y dejar a Dios a un lado, ¿sí? Nuestro mayor enemigo de nuestra fe es olvidar y dejar a Dios a un lado. Y por último, se requiere de nuestra parte, de parte suya, mía, de cada uno, sacrificio y constancia para permanecer en comunión con Dios. La vida cristiana no es automática, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere abandonar ciertas cosas que nos estorban, ¿sí? Y requiere que podamos confiar en Él. Y cuando hacemos eso y permanecemos, y nos sacrificamos y día a día dejamos a un lado lo que nos complace, lo que nos divierte y lo que es placentero, entre comillas, para nosotros, pero que es un estorbo para nuestra fe, es allí donde logramos crecer y logramos permanecer. Entonces, así es la fe que cruza ríos. Que Dios nos ayude a poder ejercer nuestra fe en Cristo, obedeciendo en dirección hacia Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa, Señor, verdad acerca de cómo Josué y su pueblo lograron llegar a cruzar el río Jordán. Señor, este evento que quizás ellos lograron experimentar, gracias a que lograron poner su fe en acción, poner su fe dirigida hacia usted, poner su fe que se santificaron, poner su fe acompañada en su presencia, ¿sí? Una fe que se acerca, que le busca, Señor. Lograron llegar a cruzar el río y permanecieron firmes, Señor, cuando llegaron a cruzar. Señor, ayúdanos, Señor, también a experimentar esta fe para enfrentar, Señor, las dificultades
Y Señor, queremos experimentar, Señor, tu mano poderosa sobre nosotros, y ayúdanos, Señor, a identificar aquellas cosas que nos estorban de nuestra mirada hacia ti. Señor, te entregamos todo esto y rogamos, Señor, que puedas ayudarnos a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Luis. Gracias, Señor, por su palabra.